Lo nuestro, el programa del municipio de Jardín, y que se caracteriza por a veces rescatar o descubrir estos talentos locales en diferentes áreas. Hoy tiene el gusto de presentar a un jardineño que, así como este presentador, y creo que mucha gente tuvo el error de desconocerlo, pero que él también ha vivido muy en el silencio de bajo perfil. Es un jardineño nacido en Verdún, que acaba de ganarse el premio en ensayo histórico, social, que es el premio Casa de las Américas. Les presento a Pedro Agudelo. Pedro Agudelo Rendón. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Muy buenos días para todos y bueno, muy contento por estar acá, ¿no?, en mi pueblo y gracias por la invitación. Pero empecemos, voy a empezar pidiendo, diciendo qué pena, yo como presentador, como amante de la literatura, como yo estudié también algo de literatura e historia en la Universidad de Antioquia, decir que no lo conocía. ¿A qué se debe ese anonimato? ¿Es falta de nosotros o es intención suya? No, creo que, bueno, hay que tener en Mentira, cuenta ahí demuestra que somos un público no lector. Sí, creo que también eso tiene una enorme influencia, es decir, Colombia no es un país que se caracterice por difundir mucho la literatura y teniendo en cuenta pues también, digamos, el costo de los libros acá en nuestro contexto, creo que eso también ejerce una influencia en lo que se va conociendo en el medio. Sí, por otro lado, pues también, digamos, aparecen allí los medios de comunicación que perfilan, digamos, a algunos escritores más que a otros. Sí. Entonces creo que son como diferentes factores, pero creo que también uno de ellos tiene que ver con la difusión misma de los proyectos editoriales que se llevan a cabo en el país y también, por supuesto, el acceso a la lectura, el acceso a los libros y la promoción de la lectura como tal. Eso lo vamos a ampliar más adelante, pero yo creo que hacer la pregunta de rigor que muchos televidentes se van a hacer: ¿quién es Pedro Agudelo Rendón? ¿Quién es? Pues yo digo que es de aquí de Verdún, lo dije ahorita, pero entonces ampliemos un poquitico su formación, su nacimiento. Sí, yo soy de acá de Jardín, soy jardineño. Yo me he formado en artes plásticas, artes visuales y plásticas y en literatura. Yo hice... En la fundación... Exacto, una fundación universitaria de Bellas Artes. Ya es fundación, antes no era fundación. Sí, antes era, digamos, era un instituto que formaba a los artistas, uno de los institutos de mayor tradición en Medellín y en el país, donde, pues, por supuesto, estudiaron muchísimos artistas reconocidos actualmente. Yo hice mi carrera de artes plásticas allí y también hice una licenciatura en literatura en la Universidad de Antioquia y tengo pues también posgrados en literatura y en artes. Básicamente, digamos, me he formado como en esos, o me he movido como en esos dos ámbitos, en la literatura y en las artes visuales y plásticas. ¿Y eso se nota en sus textos? Sí, digamos que en general mis trabajos están relacionados con esos dos aspectos. Incluso los trabajos que tengo de poesía o de narrativa, pues que también me dedico un poco a trabajar la parte narrativa, no solamente desde la teoría literaria, sino también desde la misma escritura, ¿no?, narrativa, van enfocados un poco hacia esa dirección, la relación o la relación mejor con las artes visuales y plásticas, y lo mismo en poesía. También trabajo en poesía textos que tienen que ver con las artes visuales, con los artistas, con la pintura, y en los ensayos, por supuesto, está permeado totalmente por esas dimensiones literaria y plástica. Hay que aclarar que el premio que se gana de Casa de las Américas es en ensayo, un ensayo histórico-social, que tiene un título que me puso como a investigar y a cascabelear. Se llama América Pintoresca y otros relatos ekfrásticos Sí, de América Latina. Y bueno, y yo dije, ¿será que hay un error de ortografía? Que no entendía esa palabra, entonces es griega, no es latina. Tiene una raíz griega. Raíz griega, sí. Es como visualizar, ¿cómo es el asunto del término? Porque no solamente o sea, ha cambiado, lo han reducido, lo han ampliado, pero entonces ahora es como hacer visible y no entendí una cosa de las obras como mudas.
Sí, el término de ekphrasis, bueno, es un concepto que yo he venido trabajando hace ya varios años, ¿no? Ah, no fue casual pues que usted dijo No, lo va a colocar esto no, así. no, para nada, no, es una cosa que tiene, tiene un trasfondo, digamos, fuerte. De hecho, tengo un texto, un libro que está dedicado a la ekphrasis literaria, ¿sí? Que es Ah, el libro Cuadros de Ficción. Ese libro está dedicado exclusivamente, exacto, ese libro está dedicado a la ekphrasis literaria. Ahí explico en ese texto, en el primer capítulo, en qué consiste la ekphrasis, cuál ha sido su evolución o su desarrollo histórico, pero digámoslo de manera muy simple, la ekphrasis es una figura retórica, así como existe la metáfora, lo que pasa es que no es tan famosa como la metáfora, el símil, la comparación, la la sinécdoque. sinécdoque, la metonimia. Ajá. Digámoslo de manera simple, la ekphrasis es de esa familia de figuras retóricas, pero digamos que en sus inicios estaba centrada en los actos, o digamos, la utilizaban los retóricos o los oradores para hacerle ver al público o pintarle con palabras las imágenes que ellos tenían en su mente, ¿sí? Entonces, si un orador quería hablar de una pintura, entonces lo que hacía era describírsela a su público para hacer que esa descripción fuera tan vívida que el público viera en su imaginación esa pintura que estaba observando. Entonces, el origen de la palabra ekphrasis es ese. Por eso tiene usted la carátula, esas pinturas, esto es Del, surrealismo. no, eso es una pintura de El Bosco, el Jardín de las Claro. Delicias. Sí, porque en el libro hay una referencia a esta pintura, entonces por eso aparece allí, es una de mis pinturas favoritas, entonces esa es la razón por la que Pero está casi ahí. que el término es visualizar, pero casi que desde el punto de vista del arte pictórico o escultórico. Exacto, sí. La ekphrasis, digámoslo de manera muy concreta, es pintar con palabras. Pintar con Pintar con palabras. palabras. Entonces, al pintar con palabras, estoy significando que si yo observo una pintura y se la quiero describir a alguien que no tuvo la posibilidad de observarla, por ejemplo, esta pintura del Bosco, que está en el Museo del Prado, yo puedo describírsela a alguien. Y cuando yo se la describo de manera muy detallada, digamos lo que ahí estoy haciendo una ekphrasis, estoy describiendo con palabras, pintando con palabras. Consultando esto me fue difícil abordar el concepto, pero ya con usted, además que tiene la formación de arte, me queda claro. Y espero que no, a los televidentes también le va a quedar claro en términos que casi es que puedo decir lo que lo escuché mientras estuve leyendo. América Latina, es decir, América Latina y relatos y otros relatos ekphrásticos. ¿De dónde son los relatos? ¿Son Eh, relatos, perdón, o son ensayos sobre esos relatos? Son ensayos sobre esos relatos, aunque también hay relatos. También hay relatos Sí, suyos. exacto, porque me gusta un poco jugar con la ficción, incluso en los textos que son académicos, o sea, juego un poco con eso. O sea, me gusta no solo cuando abordo un trabajo académico, direccionarlo en esa dirección, sino también jugar un poco con el lenguaje, porque soy un amante de la literatura, entonces cada palabra está, digamos, pensada en función, digamos, de recrearle al lector un poco esa idea de lo que yo estoy trabajando en el momento. Entonces juego un poco con eso. Y relatos ekphrásticos, bueno, tiene que ver también con el hecho de que en el libro abordo, o en la propuesta con la que obtuve el premio Casa de las Américas, abordo allí algunas ideas o algunos imaginarios, algunos relatos que se van construyendo en la sociedad a lo largo de la historia. Entonces, esos relatos, digamos, van creando a veces prejuicios o a veces van asentando ciertas ideas o tradiciones que van tomando fuerza en las comunidades, en las sociedades, y eso precisamente es lo que yo estoy planteando allí. Lo que pasa es que cuando yo digo, cuando le pongo ese nombre al libro, América Pintoresca y otros relatos ekphrásticos, estoy haciendo un juego allí también literario, porque Sí, uno usualmente encuentra libros de literatura o de cuentos de García sí. Márquez, él pone el título de un cuento y dice, y otros relatos. Entonces hay un juego allí también para insinuarle al lector, para prevenirlo. Ojo, mire que allí hay también algunas cosas que son ficción, ¿sí? Pero esas ficciones también algunas de ellas las construimos nosotros. Sí, por eso, y otros Y relatos, otros, como exacto. es que ese conector, lo frena uno, dice, ¿cómo así? América Latina y me parece que es importante, no sé si leí algo en el texto que yo creo que no está publicado, pues no lo tenemos así, No, no lo tenemos que es,
utiliza esa ficción para hacer ironía en esos relatos o en esos ensayos. Sí, bueno, en muchos de mis trabajos, digamos que me gusta jugar con el humor, ¿sí? Me gusta jugar con el humor, con la ironía, digamos, para que el discurso no sea plano, justamente porque me gusta jugar literariamente. Por ejemplo, en el que logro de una manera más contundente esto es en Lector Víctima de Textos, que es un libro del 2012. En ese no libro... sé si aquí de pronto entonces lo coloco acá encima de este para que vamos visualizando el lector víctima. Nosotros somos víctimas de textos y la literatura, sí, pero también somos víctimas de la teoría literaria. Exacto, sí, Me parece que la teoría literaria a veces se convierte en descuartizar el texto. Bueno, el lector víctima de textos. Entonces, en Lector Víctima de Textos, allí logro jugar de una manera más contundente con eso. O sea, desde la misma advertencia, el libro plantea una advertencia, pero es una advertencia irónica, o sea, es una advertencia muy corta en la que se le previene al lector sobre lo que está leyendo. Y al final se le dice, pero ojo, cuidado, ya empezaste a leer. Sí, entonces hay un juego allí, digamos, retórico, pero también irónico todo el tiempo. Me suena parecido, perdón que me interrumpa ahora, que dice esa forma de advertir o de prevenir al lector a Italo Calvino. Pues es que empieza como a decir, sí, claro. Es como ese asunto, si va a leer este libro, siéntese cómodo, siéntese incómodo, en una silla en caballo, lo que sea, pues es prevenir al lector o ayudarle al lector, pero también es la ironía pues de esta. Claro, sí, incluso, de hecho, en este libro aparece algo muy particular, bueno, es sobre la lectura literaria, sobre la ficción, pero las referencias o los capítulos del libro son sobre las posiciones lectoras. Por ejemplo, leer dormido, leer Italo sentado, Calvino. leer de pie, leer cayendo, leer frente al espejo. Leer escuchando música, mucha gente dice que no se concentra y leer en el parque. Leer en el parque. Y de hecho, este libro de Lector Víctima de Textos... ¿Este de qué año es? Este es del 2012. Editorial Planeta. 2012, Editorial Planeta. Este lo escribí gracias a una beca del municipio de Medellín. Lástima que no tenga que publicar a punto de becas y ayudas y... Sí, porque es complicado, es complicado el medio para la publicación, pero bueno, digamos que gracias a esa beca pude desarrollar este proyecto, y el proyecto nace justamente con una idea de Italo Calvino. ¿Sí? ¿Lo dije? Sí, Una noche de invierno, un viajero. Sí, Una noche de invierno, un viajero. Eso, con esa novela. Cuando yo estaba en el pregrado, en un curso de literatura, con un excelente profesor, nos puso a leer varias novelas. ¿Cuál es el profesor? Víctor Arteaga. Recuerdo que en literatura europea el profesor Víctor Arteaga nos puso a leer varias novelas, y una de ellas era una novela de Calvino, Una noche de invierno, un viajero. Y a mí esa novela me impresionó muchísimo, ¿sí? por todo el juego literario, por todo el juego ficcional. Ese juego ficcional. Claro, con el lector, porque engaña al lector hasta cierto totalmente punto, ¿no? Entonces, claro, a mí esa novela me impresionó muchísimo, y yo escribí un ensayo para el trabajo de ese curso, y bueno, eso, digamos, empezó como con el tiempo a convertirse en un proyecto de libro, ¿sí? Y ese proyecto de libro es Lector Víctima de Textos. Uno es víctima, hablando de literatura, es víctima o engendro o afortunado de lo que lee y de los amantes literarios. Leyendo usted de pronto, uno de sus ídolos también ganó el premio Casa de las Américas, es Eduardo Galeano. ¿Es Eduardo Galeano? Sí, Eduardo Galeano, Ricardo Piglia, que también se lo ganó. Los dos para mí son excelentes escritores. De hecho, bueno, Ricardo Piglia, que murió recientemente, y Eduardo Galeano. Eduardo Galeano tiene unos textos no solo ensayísticos, sino también literarios, porque él también jugaba mucho con esto, ¿no? De jugar con lo ensayístico, el pensamiento intelectual, y por otro lado con la parte narrativa. Entonces, algunos de sus relatos y de sus cuentos son muy poéticos, son muy bellos, ¿no? Y también, por supuesto, sus ensayos, porque nos lleva a reflexionar sobre lo que significa ser latinoamericano, sobre lo que significa América Latina, y sobre diferentes temas. Bueno, todos sabemos, ¿no? El libro que él tiene dedicado al fútbol, bueno, y a una cantidad de temas. El amante del fútbol como su país, pues. Sí, y sobre todo que es una persona muy crítica, ¿no? Una persona muy crítica, muy reflexiva, y sus ensayos no solamente demuestran eso, sino que además, pues, con una excepcional escritura, ¿no? Y redacción, pues, en sus trabajos.
Entonces, claro, lo admiro bastante, ¿no? A él y a Ricardo Piglia, por supuesto. El arte en general tiene, y ha habido bastante discusión en eso. El arte, la literatura, el artista, el literato debe ser comprometido. Siempre. Cuando hablo de comprometido, es comprometido como en lo político o en lo social. Sí, no obstante, hay que tener una distinción, porque no significa eso que el artista o el escritor deban ser políticos o necesiten ser políticos. No, sino que ¿Cierto? se involucran Claro. en eso. Y hay muchos casos de esos. Por ejemplo, Vargas Llosa. Vargas Llosa, bueno, afortunadamente digo yo, para la literatura no ganó las elecciones en su país cuando se lanzó de presidente, porque él, o sea, es un excelente escritor, quizás como político no hubiese sido tan bueno. No sé por qué se le ocurrió. Claro, entonces hay muchos casos, ese es uno. Otro muy importante, acá en Colombia, uno de los escritores, también uno de mis escritores preferidos, que es Pedro Gómez Valderrama. De hecho, este libro de cuadros de ficción está dedicado a él, ¿sí? Artes visuales y frase literaria en Pedro Gómez Valderrama. Otra vez el término, ¿sí ve? Claro, ahí está. Es que ese término me persigue a mí toda la vida. Pedro Gómez Valderrama. Y él era muy amigo de García Márquez, y García Márquez una vez le dijo, porque Pedro Gómez Valderrama estaba metido de lleno en la política, él fue embajador en varios países, estuvo en Rusia, en fin, y García Márquez alguna vez le dijo, le pidió, abandone la política porque usted tiene mucho talento literario. Sí, yo le he leído algo, no mucho, pero sí le he leído algo. Pero al verle como sus puestos o como sus me parece a ladrilludo. Pues, claro, él es un caso, digamos, de los escritores comprometidos políticamente, pero también, digamos, literariamente, porque sus cuentos son perfectos, o sea, son unos cuentos con muy buena narrativa, con muchas imágenes literarias, muchas imágenes artísticas. Son escritores de formación y no de inspiración, porque muchos se quedan en la inspiración, entonces carecen como de esa formación, de ese estilo, de esa estética. Exacto. Bueno, y lo otro es, un último caso que quería mencionar. Sí, yo también, porque me viene una cantidad, yo digo, si quiero hablar de este. El de Luis Caballero, el pintor. El pintor Luis Caballero. También. Cuando a él le preguntaban, ¿no? Bueno, ¿usted es arte político o a usted le interesa la política? Y él decía que no, que le interesaba era pintar, lo único que le interesaba era pintar. Pero es una pintura que denuncia. Es una, no, digamos que en el artista hay una actitud también. Pues eso se lo deja al que la mire. Sí, porque cuando uno lo escucha hablar en sus entrevistas, o sea, hay una fuerza también allí en sus críticas, entonces uno dice, bueno, ahí hay una dimensión política, por supuesto, pero comprometido desde el arte. O sea, digamos que para concluir, digamos, con tu pregunta, digamos que el artista debe estar comprometido, el escritor debe estar comprometido a través de la escritura, y a través de la escritura promover pensamiento crítico en la sociedad. Eso, como promover pensamiento crítico en la sociedad en Colombia es tan difícil, no va a decir que es tan difícil, por eso muchos de esos escritores tuvieron que huir y huyen a México. Entonces tenemos a García Márquez, tenemos a Álvaro Mutis y a Vallejo, pues Vallejo que levanta polvo en cualquier parte, últimamente una declaración, levanta polvo solamente con la novela La Virgen de los Sicarios, o mi hermano, se me olvida el nombre de mi hermano, que denuncia, y puedo decir que son mexicanos, que no son colombianos. Mutis, ¿cuánto lleva en México? ¿Cuánto tiempo vivió García Márquez en México? Mire que es que usted juega con las palabras, cuerpo enmarcado. Sí. ¿Enmarcado en dónde? Este libro, perdón, lo colocamos este libro, ahí. Cuerpo enmarcado, bueno, está entre paréntesis, enmarcado. Bueno, tiene que ver con el contenido del libro. Esta es la última publicación, me lo acaban de entregar de la imprenta. Está caliente, o sea, está calientito. Excelente. Este libro está calientito. Entonces, que está el cuerpo enmarcado. Entonces, acá hay algo, digamos, particular, bueno. ¡Ay, qué interesante! Es sobre arte contemporáneo. Eso es el subtítulo, ensayos sobre. Exacto, ensayos sobre arte colombiano contemporáneo, y está dedicado a varios artistas, entre ellos Luis Caballero, José Alejandro Restrepo, Rosenberg Sandoval. Cuerpo enmarcado porque, digamos, usualmente cuando hablamos de arte pensamos en pinturas. En un cuadro. En un cuadro, en una pintura o en una fotografía, pero no solamente eso es arte, ¿cierto? Entonces, digamos que el libro juega como con esos dos elementos.
Un arte que es más tradicional, que es más clásico, el de la pintura, el de la fotografía clásica, digámoslo, y otro tipo de arte que tiene que ver con el performance, que tiene que ver con la materia, que tiene que ver con lo que hacen los artistas a nivel político, porque hay artistas que de hecho se meten en la política y esa es su propuesta El término artística. míos agresivos, o sea, son muy agresivos en su propuesta. En la propuesta, en la exacto, propuesta. en la propuesta. Sí. Entonces, cuerpo enmarcado se refiere a eso. Cuerpo enmarcado o cuerpo marcado, porque es un cuerpo presente. O cuerpo enmarcado porque es un cuerpo presente, pero en la pintura o en la imagen. Y de hecho la carátula juega un poquito con eso, porque esto es un fotograma de un ojito de un cocodrilo. De un cocodrilo. Que es una obra de José Alejandro Restrepo. Lo colocamos aquí y además me gusta el crédito a la editorial, creo que es del ITM, alcancé a leer, ¿cierto? Sí, es del Fondo Editorial ITM. Sí. Este libro y este otro, que es el de Introducción a la Semiótica del Arte Colombiano, son los dos del Fondo Editorial ITM. Sí, enseguida hablamos de él porque vamos a hablar de 3 conceptos que tienen que ver con su formación en artes y en literatura, que es la semiótica, el arte y la estética. Términos que se manejan bastante pues, en estas disciplinas, pero que a veces el público no entiende mucho pues, y nos causa cierto, pues sobre todo la estética. Pues uno piensa que la estética es estar bonito y estar limpio. Y el arte pues es muy universal, pero la semiótica es como ese análisis o esa interpretación del signo. ¿Cómo se conjuga eso en su obra? O sea, los 3 conceptos, semiótica, arte y estética. Creo que tiene un ensayo sobre eso. Sí, de hecho sí. Creo que permanentemente estoy jugando con los 3 conceptos, porque al fin y al cabo eso es mi vida. O sea, mi vida es la semiótica, mi vida es la estética, mi vida es el arte, mi vida es la literatura. Entonces permanentemente estoy buscando conexiones y estoy trabajando sobre estos conceptos. ¿Cómo se conectan? Creo que el punto de anclaje o el punto central o nuclear es la semiótica, inicialmente, ¿sí? Pero por otro lado, la estética. O sea, ¿por qué digo esto? Porque permanentemente nosotros nos enfrentamos a los signos y permanentemente nos enfrentamos a la estética. Los signos con la interpretación de los signos, pues la semiótica. Exacto. La semiótica es una disciplina que se encarga de estudiar los signos. ¿Qué son signos? Pero muy ligada a la lingüística. Sí. Claro que ahora mismo viene ya más consolidándose como disciplina autónoma. Solita, se separó de la lingüística. Exacto. Pero digámoslo de esta manera, o sea, la semiótica en términos generales se pregunta por el sentido, o sea, ¿qué es el sentido? Por ejemplo, cuando observamos una situación particular, cuando vamos caminando por la calle y observamos una situación, la pregunta allí es ¿qué sentido tiene eso? ¿Y cómo construimos el sentido? En nuestra relación con los signos. ¿Qué son los signos? Algo que nos habla de otra cosa. Por ejemplo, yo voy caminando y me encuentro unas huellas, eso es un signo de que alguien pasó por ahí, eso es una huella que me está informando algo, que me está dando una información. Y yo debo hacer allí, aunque uno no se da cuenta de eso, pero uno hace un proceso cognitivo. Y ese proceso cognitivo tiene que ver con lo que uno de los grandes semiotas de la historia, ¿no? de la semiología y la semiótica, que es Peirce, denomina inferencia. Si nosotros permanentemente estamos haciendo inferencias, procesos lógicos. Esa huella, y eso, yo le interrumpo, pero es que me viene y de pronto me olvidé a preguntarle por ese escritor. Eso lo lleva a uno, que lo utilizan mucho también la semiótica, los grandes literatos. Entonces uno encuentra en Humberto Eco, en El nombre de la rosa. Exacto, en El nombre de la rosa. Ahí está, lo que hace Guillermo de Baskerville, que es uno de los personajes del nombre de la rosa. Analizar. Al inicio es analizar signos. Una cosita. Él descubre esa escena de la novela, es muy bonita porque él se da cuenta. ¿O la perrito? La perra y el caballo. O sea, el caballo. Digamos que cuando él observa las huellas, logra definir sin ver el animal, de qué le pasaba al animal, qué llevaba encima, descubrir incluso hasta el nombre del animal, haciendo inferencias. ¿Y cómo hace esas inferencias? Conectando los signos, buscando lo que hacen los detectives cuando van a buscar o a identificar un criminal o van detrás de la pista de un criminal. La lupa. La lupa, buscando signos. Eso es semiótica. Semiótica es la lectura de los signos para poder interpretar el mundo de una mejor manera y darle un sentido. Eso es hermoso. Claro. El ejemplo de Guillermo Baskerville en El nombre de la rosa es llegar a la abadía y empezar también con su análisis. Muy interesante todos esos términos. Bueno, y el de estética. El de estética, sí. El de estética, el arte pues...
Bueno, el concepto de arte es muy mutable, o sea, es muy mutable porque, digamos, el concepto se va modelando a lo largo de la historia, ¿sí? Y va de la mano del concepto mismo de estética. Digamos que en términos tradicionales, desde la filosofía del arte, la estética se ha planteado como el estudio de la belleza. Pero ya ese concepto queda corto. ¿Por qué? Porque hay artistas que hacen cosas feas. Artistas que lo hacen no porque no sean competentes para hacerlo, sino porque esa es su intención ideológica, política o estética. Entonces la estética hoy no se encarga de las cosas bellas solamente. Pero es que el concepto de belleza pues es totalmente, es totalmente subjetivo, pues objetivo nunca puede ser. Claro, entonces, ¿qué hace la estética? Se encarga de eso, de esos elementos, ¿no? de esas dimensiones de lo bello o de lo feo, y de otras categorías que ya hacen parte de la estética, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento, en el arte contemporáneo, encontramos arte político, arte muy comprometido fuertemente con la política. Y en el arte clásico, pues había un arte más comprometido con la figuración, o sea, en cierto tipo de arte clásico. Entonces, arte con lo político podemos trabajar a Frida Kahlo y a su esposo. Sí, ellos, digamos, dentro de lo que es la figuración, el surrealismo en el caso, no, toda la influencia surrealista en Frida Kahlo, todo el compromiso político, por ejemplo, en Rivera, ¿sí? en el esposo, en Diego Rivera, ahí, digamos, encontramos un compromiso político, pero digamos que en las prácticas contemporáneas, en las prácticas artísticas contemporáneas, encontramos otros artistas, por ejemplo, Tania Bruguera, que es una artista cubana. Ella hace performance y hace performance político, o sea, un performance que, digamos, pone en diálogo diferentes instancias de la sociedad y cómo da un punto de vista sobre esa sociedad. O, por ejemplo, el mismo José Alejandro Restrepo del libro que mencionábamos ahorita, Cuerpo Enmarcado. José Alejandro Restrepo tiene una obra muy contundente, una de las mejores obras, digamos, de los últimos tiempos en el arte colombiano, que se llama Musa Paradisiaca. Y Musa Paradisiaca es una sala en la que hay unos racimos de banano y plátanos instalados, y al final de cada racimo hay unas pantallas de televisor deshuesado, y esas pantallas reflejan en el piso unas imágenes. Y esas imágenes consisten en ¿qué? Son fragmentos de noticias en las que se habla sobre las matanzas en las bananeras, acá en Colombia. Él recopiló una cantidad de noticias y hace esa instalación. Entonces, claro, cuando yo entro a esa instalación, inmediatamente me está conectando con una situación política, histórica y de violencia en el país. Entonces, hay una contundencia, porque hay una crítica a la historia y una crítica, digamos, al sistema y al gobierno también por todo lo que ha ocurrido con la matanza de las bananeras. Que históricamente y con intención política y estatal se ha olvidado la masacre de las bananeras, entonces lo conocemos por García Márquez, pues es más conocido por esa historia en 100 años de soledad que habla de esa masacre que por lo otro. Hablando de lo último que refiere aquí a ese montaje, entonces a veces el arte exige un público medianamente preparado para poder entender eso que usted está mostrando, porque muchas veces uno va a un museo y ve una obra y uno se hace el interesante, pero no está entendiendo nada. Sí, sin embargo creo que hay un asunto para mirar, y es, lo importante es tener la apertura. Yo me imaginé el racimo de bananos, la televisión y lo que se desgaja la noticia. Si mi mamá va y lo ve, no lo va a entender. Digamos que inicialmente no importa si hay una comprensión de la obra, porque digamos una cosa es la comprensión y otra cosa es la apreciación. Yo hablo de una mamá universal, pues uno sin educación, pues, de este pueblo. Exacto, pero uno, digamos, no necesita comprender para apreciar. O sea, yo puedo ir al museo y apreciar una obra, apreciarla, ser sensible. La obra me puede gustar o no me puede gustar. Eso, el término. Y no importa. Lo sensible. Claro, eso es lo clave, digamos, allí. ¿Cierto? Entonces yo voy al museo, veo la obra y me sensibilizo frente a un tema, así no lo entienda. Otra cosa es si lo quiero comprender. Ya si lo quiero comprender, entonces tendré que estudiar un poco, tendré que analizar un poco la obra, tendré que detenerme un poco más. Pero digamos que inicialmente no es importante comprenderlo. Lo importante es ir al museo y tener una sensibilidad frente a la obra. ¿Sí? Entonces digamos que eso es... O sea, lo primero es la sensibilidad del espectador frente a la obra de arte, y se me vino la obra del túnel.
pues de este Ernesto Sábato mirando para un cuadro y la ventanita, que esa ventanita por allá, entonces esa es como la semiótica de analizar todo lo que pasa. Ahí hay un juego de sensibilidad justamente Sí, de la espectadora frente a esa pintura que está me parece relatando. bonito. Ahora que usted se dedicó al ensayo, que es más al ensayo que a la poesía, y también al montaje, porque también ha hecho exposición en la casa, en el museo sobre arte. Sí, sí, me he movido en esos campos, o sea, escribo literatura, escribo ensayo literario. A ver, lo que pasa es que con el ensayo hay algo particular, y es que cuando uno habla de ensayo uno se imagina un texto muy serio, un texto científico, un texto muy elaborado. Porque los profesores han puesto a los alumnos a hacer ensayos y ellos no lo saben hacer. Pero el ensayo va mucho más allá de eso, o sea, el ensayo tiene que ver con la literatura, pues Sí. por lo menos, digamos, uno puede hablar de ensayo académico, de ensayo científico, pero el ensayo al que yo me dedico es un ensayo literario, por eso tiene ese componente de ficción. Entonces yo me dedico. Claro, yo también tengo la formación, entonces Exacto, entiendo bastante claro. lo del ensayo literario, que me gusta mucho el ensayo literario. Claro. Y es una distinción que muchas personas, por ejemplo, no logran identificar, o sea, cuando un ensayo es solo académico o científico y cuando es literario. Entonces yo le apuesto mucho a ese ensayo literario, ¿sí? Hay cosas con las que yo juego allí que tienen que ver con eso, con la literatura directamente. Y bueno, y a lo que me he dedicado, pues por supuesto, es a las artes visuales. A las artes visuales. Yo te mencionaba, bueno, he realizado exposiciones acá en Colombia, en Estados Unidos, en Italia y en España. En España estuve en una residencia. Me sigue dando vergüenza el desconocimiento, pues a mí propia, pero interesante. ¿Exposiciones compartidas o individuales? He realizado algunas individuales y algunas también colectivas. Y de hecho ha estado allá, ha viajado. Sí, sí. Mire, interesante, muy interesante. Creo que nos quedamos respetándolos bastante. En Jardín, pues cuando hablamos de literatura hablamos de Manuel Mejía Vallejo y casi que nos centramos en Manuel Mejía Vallejo y de pronto con este Botero Restrepo, algo que es de Andes, pues, nació en Jardín pero luego vivió en Andes, que novela indigenista, tiene Café Desesperación, El Sol va a la deriva y Andágueda, es muy interesante, que también es un poco leído. Personalmente yo tengo un escritor que también nos quedamos en Colombia con García Márquez, con Álvaro Mutis y con otros, que es Germán Espinosa. Pues, me parece que es uno de los grandes escritores colombianos, además ensayista y poeta. Excelente ensayista, también literario. Sí. La Liebre en la Luna me parece un libro de ensayos maravilloso y también lingüista, que también tiene un texto sobre la lectura. ¿Qué pasa, lo mío, con ese escritor que le dijeron que posiblemente era para un Nobel, pero que se volvía un lector muy exigente con el lector? Pues que escribía para pontífices, también como se le dijo a Borges. Sí, creo que eso ha ocurrido, digamos, con muchos escritores, ¿sí? Sí. Pero creo que el problema no está tanto en que se escriba de cierta manera, sino en que se lo haga con una intención estética y literaria. Creo que la apuesta del escritor siempre está hacia eso. Yo creo que Germán era por ese lado, claro. Pues, no era con esa idea de ser así, pues, y de decir, porque era un intelectual completo. Un intelectual completo, y digamos que no es un asunto de soberbia o de exclusión de público, no, creo que es un asunto de compromiso, lo que hablábamos ahora, con la literatura, un compromiso con la estética. Y creo que en sus trabajos uno encuentra eso, o sea, es el compromiso. Novela, pues, La tejedora de coronas. Claro, esa es una novela fantástica. Es fantástica, La Liebre en la Luna, que es de ensayos, y uno que me gusta bastante, que el público jardineño de mi edad lo vio en televisión, que se llamaba La Pezuña del Diablo, pero que en la obra literaria son Los Cortejos del Diablo, que es el tema de la Inquisición, que lo manejaba bastante Germán Espinosa, que es la Inquisición y la brujería. Me parece que son de los autores que se debe leer también. Sí, correcto. Y además, ¿su poesía cómo es? Aunque uno le preguntara a un poeta cómo es su poesía. Claro, sí, bueno, infortunadamente justo el de poesía se me quedó, se me ha quedado el... Pero uno trata de decirle, bueno, si usted es poeta jardineño, además que le habla al café, le habla a los pajaritos, yo creo que no, por ese lado no es su poesía. No. Pues que nos quedamos en eso, pues en el rocío y en todo eso, y olvidamos cierta universalidad de la poesía. Sí, no, bueno, infortunadamente se me quedó el texto, pero... yo tengo un trabajo, lo último que tengo en poesía está dedicado al arte, a algunas pinturas. Entonces, por ejemplo, en el que... Sigue utilizando pues sí,
Las frases, pero en poesía. Un libro con el que quedé finalista en el Premio Nacional de Poesía, acá Finalista. sí, finalista, se llama Díptico. Y díptico consiste en un conjunto, en una serie de poemas de la siguiente manera. El libro está dividido en dos partes. En la primera parte... Se salió el tríptico y se quedó en el díptico. Sí. Todo es el tríptico. Entonces el libro está dedicado a pinturas y a pintores. Entonces en la primera parte aparecen los numerados los nombres de unas pinturas. ¿Sí? Pero aparecen numerados, 1, 2, hasta 30. Y en la segunda parte aparecen numerados nombres de pintores, 1, 2, 3, hasta 30. Entonces, ¿en qué consiste ese libro de poesía? Consiste en esto: el poema 1 está dedicado a una pintura, ¿sí? El poema 1 de la primera parte, y el poema 1 de la segunda parte está dedicado a ese pintor que hizo ese poema, pero que ya está muerto, porque todos los artistas a los que me refiero en ese libro de poesía están muertos. Entonces, ejemplo, en el poema 1 está dedicado a una pintura bellísima de Pablo Picasso que se llama Muchachas corriendo por el mar, por la playa. Es una pintura muy surrealista, muy poética. Sí, pero no como conocemos a Picasso en el cubismo, sí, sino es un Picasso diferente, es un Picasso más tendido hacia el surrealismo. No al cubismo. Pero... entonces son unas chicas corriendo por la playa, y las chicas parecen volando. Es muy bello. Y el poema 1 de la segunda parte está dedicado a Pablo Picasso. Entonces los poemas van así: el 2 a una pintura, por ejemplo, de Chagall, y el poema 2 de la segunda parte dedicado a Marc Chagall, a su muerte. O sea, entonces la primera parte son las pinturas que quedan vivas y que continúan vivas en nuestra memoria, y en la segunda parte está dedicado a los artistas y a su muerte, ¿cierto? A la muerte de esos artistas. Por eso es que cuando hablamos de la calidad del escritor, hay que hablar que uno tiene que investigar para escribir y leer para escribir mucho. Hay que leer bastante para poder escribir, porque que les llegue la inspiración sentado en una máquina de escribir, en un computador ahora, no, eso no llega, o a mano. Eso tiene que ser también de la preparación, de lo que se ha leído. Entonces hablamos de otro ganador, ya para irle dando, qué lástima, termino pues como al tema de hoy. Es compararse también con las comparaciones envidiosas en literatura y en todo, pero William Ospina, pues ahora que William Ospina pues está tan que ya los llevan a todos la vaina de posconflicto ahora. ¿Usted no se ha metido en el posconflicto? No. Mejor. Pero bueno, William Ospina, ¿qué le merece? O sea, ¿cuál es su opinión de William Ospina como ensayista y también como novela, porque también tiene novela? Sí, yo conozco muy de cerca la obra de William, porque me gusta mucho el trabajo que él ha desarrollado. Tiene unos ensayos que son muy contundentes. Sí, y igualmente sus novelas, ¿sí? También conozco pues sus novelas y algo de su poesía. Porque es un escritor muy completo, es una persona, digamos, muy erudita, un gran lector, y también, por supuesto, un escritor muy comprometido con lo que escribe. Entonces, no, lo conozco de cerca porque he leído su trabajo. Tiene muy buenos ensayos. Él y hay otros escritores acá en Colombia que son, digamos, contemporáneos. Por ejemplo, cuando William Ospina obtuvo el Rómulo Gallegos, uno de los escritores que quedó finalista también con él fue Roberto Burgos Cantor, ¿sí? La novela El País de la Canela, con la que obtuvo el premio Ospina, es una novela, bueno, literariamente muy bien configurada, es una novela crítica, es una novela histórica. Sobre la canela. Sí, y la historia, pues la historia de la colonización acá, claro, en América. Entonces es una novela, digamos, muy bien planteada, muy bien estructurada, narrativamente, literariamente. Y desde el punto de la investigación también. Claro, desde la investigación. Entonces creo que ahí, en esa novela, uno encuentra un poco lo que es William Ospina, ensayista, y también William Ospina, escritor, novelista. Pero mencionaba que cuando él obtuvo ese premio, el Rómulo Gallegos, con esta novela, fue finalista Burgos Cantor, y Burgos Cantor fue finalista con otra novela, particularmente también sobre el tema
de la colonia, La Ceiba de la Memoria. La Ceiba de la Memoria es una novela bellísima, ¿no? ¿Sobre un pueblo? No, La Ceiba de la Memoria está dedicada a todo el tema de la colonia, específicamente está dedicada a Pedro Claver, ¿sí? Pero a todo lo que ocurre en ese contexto, con los esclavos. Los esclavos. Entonces es una novela muy poética, creo que las dos novelas tienen una fuerza importante desde el punto de vista novelístico. No obstante, a mí particularmente me atrae muchísimo La Ceiba de la Memoria por su poética. Por supuesto, la de Ospina también lo tiene, pero en este caso creo que hay un juego que me gusta mucho, y es un juego con el narrador o con los narradores, porque es una novela completamente polifónica. Ah, tiene varias voces. Sí, y voces muy poéticas, o sea, personajes que hablan en primera persona o personajes a los que se les habla en segunda persona. Entonces se mezclan o en tercera persona. Los narradores y primera, tercera, segunda. Exacto, y el tema de la memoria es un tema que me gusta muchísimo porque lo he trabajado no solamente en mis textos, sino también en mis exposiciones. Una de las, por ejemplo, las últimas exposiciones que hice tiene que ver con el tema de la memoria. Y ahí sí podría decir, bueno, no, frente a la pregunta de hace un momento, no tanto con el tema del posconflicto, sí, sino con el tema mismo del conflicto, ¿sí? Del conflicto que ha vivido Colombia. Es que ese post es como que tiempo. No lo he podido pues, digerir bien. Sí, porque todavía sobre eso hay mucha tela para cortar, sí. Mire, es que nos quedamos cortos hablando de literatura, veníamos a hablar del premio y nos pusimos a hablar de literatura. ¿Qué da el premio? Yo siempre empiezo en plata. ¿Qué da? Pues da dinero, da impresión, pues, da la publicación. Sí, el premio tiene una cuota en metálico. Que no lo hablamos porque eso no lo hablamos. Bueno, tampoco, digamos que es significativo. Es pues, más simbólico, sí. Es más simbólico. Es más simbólico la referencia metálica que dan. Pero el más importante es lo otro. Sí, el premio como tal, digamos que es lo más relevante, y la publicación de la obra. ¿Sí? Ellos, la obra que obtiene el premio, entonces es publicada por el sello editorial de Casa de las Américas, que es un sello editorial pues muy reconocido, sí. ¿no? Entonces, y muy prestigioso, igual que el premio, digamos, el premio literario Casa de las Américas es uno de los premios literarios más prestigiosos, claro, en la literatura. Es que es entrar en la historia de la literatura, estar en los premios de la literatura, entonces el Rómulo Gallegos, ya los otros, en Colombia se da el Premio Nacional de Novela y de cuento, de poesía. Sí, hay varios. Pero es que el de Cuba, por lo que dije antes, Cuba, que es como la cuna no sé, el centro de la cultura en el Caribe, y con mucha influencia en América Latina, por sus escritores. Hablar de literatura, hablar de jardineños como Pedro, con unos apellidos también muy jardineños, de Verdún y los Rendones del Tapao. Estuvo acá en este programa Lo Nuestro y nos quedamos cortos, y ojalá haber conocido su obra. No la conozco, pero entonces al menos me enteré de algo leyendo de su vida, pero esta es la intención de este programa, de que nosotros, al menos desde lo local, conozcamos lo que es de nosotros, y conocimos a este artista plástico, magíster en Historia del Arte, y lo manifestó en su discurso, además que hace parte del grupo de estudios literarios Grupo GEL, y también con formación en lingüística y literatura, o sea que tiene todos los ingredientes para un verdadero artista. Muchas gracias. ¿Cuándo conocemos el libro? Bueno, el libro creo que sale ya para finales de año, fin de año o iniciando 2018, en enero estaríamos ya con el libro. ¿Lo estaríamos aquí en el programa presentándolo también? Sí, ojalá. Me invitan, claro que sí. No, invitado está, y ojalá que sea este medio el que le haga muestre el libro. Yo creo que estamos a la espera estamos esperando de tiempo que conozcamos nuestros talentos, así él más bien sea de bajo perfil, lo quiere hacer, pero le agradecemos que esté aquí con nosotros en este canal tan local y en este programa que es muy tierno porque se llama Lo Nuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ajá, placer. Y nosotros nos vemos dentro de 8 días con un nuevo invitado acá en Lo Nuestro.